Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 8. Los núcleos escolares en el país. 1. El director de Warisata en la Dirección General. En los primeros días de 1937 asumí el cargo de Director General de Educación Indigenal, por invitación reiterada del Teniente Coronel Peñaranda. Jamás había pensado en dejar Warisata. Creía, acaso ingenuamente, que nada podría apartarme de ella, ya que mi vida entera estaba en aquella obra y yo no tenía otro porvenir que no fuera el de luchar por el indio. Pero he aquí que el mismo crecimiento de la escuela me llamaba a otro destino, al que no podía excusarme porque desde ahí podría impulsar y alentar nuestras labores, convirtiendo a la Dirección General en una oficina donde se trabajara tan esforzada y honestamente como lo hacíamos en Warisata. Además, así podría vigilar la correcta aplicación de nuestras doctrinas en los otros núcleos del país, pues no era de fiar el modo como hasta entonces se había conducido a esas escuelas. El problema de la dirección de Warisata lo dejé sin resolver, pues en realidad, desde mi nuevo cargo yo seguía dirigiendo la escuela, confiada a los maestros y el Parlamento Amauta. No se me critique por esta actitud. Ausente Ledesma en Giza, no había aún elemento capaz de asumir aquella gran responsabilidad, lo que no quiere decir que los jóvenes que se estaban formando allá no fueran dignos de confianza. Al contrario, pero no era cosa de echarles encima, prematuramente, un trabajo tal. A su tiempo, cada uno saldría a su respectivo campo. Al asumir la dirección general, mi primer acto fue visitar todos los núcleos para verificar la labor realizada. Es decir, que recorrí el país de arriba a abajo usando todos los medios de locomoción posibles. 4 de las escuelas tenían magníficos directores. Casarabe, a donde se había trasladado el núcleo de Huacharecure, con Carlos Loaiza Beltrán; Giza, con Bernabé Ledesma; Caiza, con Raúl Pérez; y Parapetí, con Enrique Quintela. En los demás núcleos la cosa era más bien deficiente. No se cumplía el estatuto y en algunos ni siquiera se lo conocía. 2. Peripecias en Mojocoya y otros núcleos. La primera escuela a la que llegué fue Mojocoya, fundada, como hemos dicho, por el ministro Peñaranda. Se trataba de una hacienda muy bien ubicada y productiva, y había que felicitar al ojo ministerial por haberla comprado para fundar el núcleo. Tal como lo hacía en mis inspecciones a las escuelas seccionales de Warisata, aquí llegué también sin previo anuncio. En aquellos tiempos no existía carretera al lugar, y tuve que hacer mi recorrido en un caballito de poca alzada pero muy resistente, como todos los de la región. 15 kilómetros antes de llegar a mi destino me cogió la noche, y tuve que alojarme en la choza de un indio que me prestó un cuero de oveja para dormir. Al día siguiente, temprano, estuve en Mojocoya, buscando el lugar donde se había levantado la escuela. Vano empeño. A la tal escuela no se la conocía ni de nombre y nadie supo darme razón de ella. Por fin averigüé que el director era conocido como el patrón de la hacienda, título que le permitía hacer de las suyas con los indios sin que nadie le pidiera cuenta. No era extraño que ese señor fuera un normalista de Sucre. Pues bien, tuve que hacer llamar al patrón haciéndole avisar que había llegado el director general de Educación Indigenal para ver lo que había hecho con sus colonos. Estoy seguro de que tal noticia no debió de agradarle mucho. Pero de todos modos, se presentó, aunque no supo explicarme absolutamente nada del desarrollo de la escuela ni me rindió cuenta alguna de los fondos que le habían sido entregados. De ese modo desaprensivo se manejaba los intereses de la educación del indio. A paso tal, el millón de tejadas orzano iba a evaporarse en menos que cantara un gallo. Y, como es natural, despedí al instante a tan singular educador, buscando de inmediato quien lo reemplazase, claro que no en su calidad de patrón. Lo que sin embargo no pudo ser sino un año después. Prosiguiendo mi gira, viajé a Talina, donde el director Carlos Emilio Machiavelli estaba realizando un buen trabajo. Desgraciadamente, se retiró al poco tiempo y su obra quedó inconclusa. Otro caso que merece ser señalado es el de San Lucas. A esa escuela llegué a las 7 de la mañana, hora a la que, según el estatuto, se debía estar en plena actividad. Pero no había absolutamente nadie en la escuela. Supe que el director y los maestros habían pasado la noche en el pueblo.
Anoticiados de mi llegada, fueron presentándose, y su aspecto demostraba que no habían dormido. Tenían los rostros desfigurados. En cuanto a los alumnos, empezaron a llegar pasadas las 9 de la mañana. Todo lo demás correspondía a estos antecedentes. Motivos más que suficientes para que retirara en el acto al director y reprendiera severamente a los profesores. Se me censurará tal vez lo ejecutivo de mis procedimientos, pero sea la ocasión para manifestar que yo trataba de llevar a las escuelas indigenales a lo mejor de la juventud boliviana, capaz de responder con entereza, energía y honestidad plenas a la misión que se les confiaba, dándoles una preparación integral que les permitiera enfrentar todos los difíciles problemas que la escuela planteaba. No cualquiera podía ser profesor indigenista, ni podía yo admitir que la profesión fuera desprestigiada en sus comienzos. Pues bien, después de ello me dirigí a Caiza, donde pude apreciar una labor muy interesante. Esta escuela había sido fundada por mi antecesor en la dirección general, en las afueras del pueblo del mismo nombre, a 60 kilómetros de Potosí. Vegetó algún tiempo hasta que se hizo cargo de su dirección mi hermano Raúl. Su ubicación, por tanto, no debe serme atribuida. Tuvimos que trabajar sobre un hecho consumado, proyectando más tarde la edificación de otra escuela central en Alcatullo, medio completamente indígena. Mi hermano estaba haciendo un esfuerzo hercúleo para levantar la escuela de la postración en que se hallaba. En realidad, se trataba de una creación completamente nueva. En razón del parentesco, dejaré el comentario de su obra a Carlos Salazar, a quien le pedí un artículo al respecto. Más adelante insertaré ese trabajo. Continuando mi extenso viaje, esta vez me dirigí a Yizá. Una ojeada al mapa nos permitirá ver la importancia de esa zona, fronteriza con Chile, situada más allá del Gran Salar de Uyuni. Muchísimo tiempo esta región estuvo aislada del resto del país, debido al desierto circundante. Ha sido la escuela la que, positivamente, la ha incorporado a la nacionalidad, sustrayéndola en gran parte a la influencia del país vecino. Se trata de una población aymara bastante evolucionada, proveniente de un mitimae incaico, y que precisamente por su aislamiento ha conservado todas las características de la antigua marca, con el curaca que dirige las deliberaciones de la ULACA en calidad de jefe político. Era una zona, por tanto, de extraordinario interés para desarrollar una escuela tipo Guarizata, y tengo que decir que su director, Bernabé Ledesma, realizó un gran trabajo. Fue por otra parte la primera escuela que contó con una apreciable dotación de fondos, pues en esa época le dimos 50.000 bolivianos, un camión nuevo que costó 27.000, y otras sumas con las que se redondeó la cantidad de 100.000 pesos, con la cual se podía hacer todo lo necesario. Además, el indio respondió con admirable despliegue de trabajo y de energía, pues aquí la escuela Ilyu se desarrolló con toda libertad y sin las interferencias que tanto nos perjudicaron en otras partes. En Yizá funcionó con todos sus alcances el Parlamento Amauta, despertando la inquietud de las indiadas a favor del núcleo y obteniéndose su aporte moral y material. Así se abrió cimientos, se levantó muros y la estructura íntegra de los locales, excepto su acabado, que se hizo años después, se fundó y edificó escuelas seccionales en las comunidades de mayor importancia, se instaló talleres, los deportes ingresaron a una época de gran florecimiento, y en fin. Todo adquirió en Yizá un nuevo sentido vital y dinámico, y lo que es más, de gran persistencia a través de los años. Fue de esta escuela indigenal de donde se enviaron a Guarizata los primeros muchachos destinados a profesionalizarse como maestros indigenistas, los cuales, después de haberse titulado, volvieron a su lar para hacerse cargo de la conducción de sus escuelas. Cosa que están haciendo hasta ahora, manteniéndose el núcleo como uno de los pocos donde las tradiciones forjadas en esos tiempos de lucha no han sido olvidadas, y donde se trabaja y lucha como en ninguna otra parte. Fue también Yizá el núcleo donde por primera vez trabajó un director indio. Se trata de Celestino Saavedra, noble figura de la que hablaré más tarde. 3. Una invención centrípeto-centrífuga. Es muy interesante el caso del núcleo de Tarucachi, al cual ya nos referimos en capítulo anterior. Los eruditos colaboradores del ministro Peñaranda, apoyados en principios socialistas, le decían, habían creado la doctrina de que la educación indigenal debía encararse estableciendo la sincronización de las corrientes sociales denominadas centrípetas y centrífugas, cuidando para ello que sus centros de irradiación o núcleos vitales alcanzaran el mismo número en la periferia, como en el centro del territorio,
que en el caso de Bolivia, país mediterráneo como era, debía ser estimulado su desarrollo cultural recibiendo el centro esas corrientes sociales periféricas a cambio de las centrífugas, con lo cual la evolución integral aceleraría su desarrollo. Hecho el balance, se descubrió que los núcleos periféricos se hallaban en minoría. Era necesario restablecer el equilibrio. De tal suerte, el grupo instalador de núcleos llegó a Tarucachi en circunstancias en que su director, Fernando Loaiza Beltrán, había despertado entusiasmo en las indiadas a favor de la escuela y tenía no menos de 4.000 adobes, calamina y todo el material de construcción necesario para continuar su obra. Cuando hete aquí que recibe la orden de trasladar el núcleo a la periferia, para que se realizara la mentada sincronización centrípeta-centrífuga. El director no entendía la novísima doctrina, veía simplemente el derrumbe de su obra. Habló en todos los tonos para abrirles los ojos a los comisionados a fin de que evidenciaran el resultado de su trabajo material y espiritual, el desaliento que la medida produciría en las indiadas, la imposibilidad de transportar tanto material de construcción, la importancia demográfica de la región, etc. Todo fue inútil. Director y maestros tuvieron que emprender la marcha a la periferia de la República, a Curaguara, aldea del departamento de Oruro, a 230 kilómetros de Tarucachi, sin vías de comunicación. Es una región inhóspita, inadecuada para el establecimiento de un núcleo por falta de población. Cercana a la frontera con Chile, era sede de una guarnición militar que poco antes había sido trasladada, dejando abandonado su cuartel. Su relativa inaccesibilidad fue la razón de que más tarde ese lugar fuera convertido en lugar de confinamiento para prisioneros políticos. Pues bien, se creyó que disponiéndose de un edificio abandonado y tratándose de una zona fronteriza, se justificaba completamente el traslado de un núcleo que ya estaba en plena marcha, interrumpiendo su desarrollo. Cuando llegué a inspeccionar la escuela, encontré que apenas había 8 alumnos mestizos instalados en el inmenso edificio de la aldea solitaria. Mi sorpresa no tuvo límites ante aquel desastre, y me vi en el caso de recriminar a su director por haber permitido tal despropósito, pues no existía en Curaguara material humano para hacer ninguna labor. Pero no se detuvo ahí la peregrinación de director y maestros. También por influencia de un ambicioso empleado del ministerio, el señor Reyeros, autor principal de las genialidades que hemos mencionado, el núcleo volvió a ser trasladado, en 1937, a las proximidades de Caquingora, en el departamento de La Paz. Como se ve, predominaba el criterio de elegir zonas lo más desiertas posibles, pues aquí se carecía hasta de agua. No sé qué les hubiera pasado al director y sus maestros, obligados a semejante destierro. El caso es que yo no lo podía permitir y así dispuse un nuevo traslado, si bien para ello elegí una zona favorable por su demografía y productividad. Se trataba de Cehuecani, donde el núcleo quedó definitivamente instalado, habiendo prosperado extraordinariamente. Tan formidable odisea fue comentada en forma a la vez amarga y risueña por la prensa de Oruro, la cual manifestaba que, a ese paso, el núcleo del departamento de Oruro iba a ser instalado en el Beni. Pero a Fernando Loaiza Beltrán, su director, tales correrías acabaron por desmoralizarlo, proponiéndose abandonar educación indigenal. Como se trataba de un elemento de gran valor y de verdadera jerarquía intelectual, no podía decidirme a prescindir de su colaboración, y por eso hube de invitarlo a desempeñar la Secretaría General de la Dirección General, y más tarde la Inspección General. Cargos que desempeñó con talento constituyéndose en la columna que sostuvo hasta el final nuestras posiciones. 4. Reajuste de labores en los núcleos. La inspección realizada me hizo ver las necesidades urgentes de los núcleos, y hube de disponer que fueran atendidas inmediatamente, utilizando para ello los fondos del Millón de Tejadas Orzano. Todas las escuelas fueron provistas de camiones, de equipo y materiales diversos y de fondos en proporción adecuada para sus gastos generales. Estos núcleos, creados en 1936, en realidad empezaron a trabajar formalmente en 1937, al impulso que se comenzó a darles recién. En breve los resultados aparecieron, porque las medidas acordadas habían tonificado el entusiasmo de todos. Las indiadas cooperaron en los núcleos brindando su trabajo gratuito así como materiales de construcción, aunque en este aspecto los núcleos de Canasmoro y Vacas no supieron ganar el favor del campesinado, mostrándose sus directores poco competentes para ello.
En Canasmoro se había establecido el régimen del salario, medida cómoda para el director, aunque con ella se desvirtuase todo el sentido educativo de la construcción de la escuela, pero de todas maneras, menos dañina que la adoptada en Vacas. Escuela que obtuvo un decreto supremo por el que se disponía el trabajo obligatorio de los omisos y remisos de la Guerra del Chaco, para que prestando servicios gratuitos en la construcción, se redimiesen del cumplimiento del servicio militar. Es de suponer que los campesinos obligados a trabajar de ese modo no debieron ver con mucho entusiasmo la aparición de la escuela. En ambos casos, la escuela representaba en cierta medida la reproducción de las acostumbradas imposiciones patronales. El reajuste emprendido empezó, naturalmente, por la misma dirección general. Si el poeta Capriles hubiera preguntado nuevamente qué es lo que hacían director general y funcionarios, hubiera quedado sorprendido de la transformación sufrida, pues desde entonces aquella oficina trabajaba afiebradamente. Siendo muy vivo el contraste con las otras dependencias ministeriales. El caso es que, enojado porque mientras nosotros nos matábamos trabajando, los empleados y secretarias del Consejo Nacional de Educación se la pasaban en charlas y fumando, tuve que pedir al ministro que me dieran otras oficinas donde pudiéramos estar tranquilos. El ministro accedió y entonces pudimos librarnos de la molesta presencia de esos burócratas. Empezamos, pues, a activar nuestras labores impartiendo instrucciones precisas a los directores mediante circulares, o durante las frecuentes visitas que hacíamos con uno u otro motivo. Enseñamos a interpretar el reglamento, revisamos cuentas, controlamos el trabajo realizado en aulas, construcciones, talleres, campos de cultivo, captación de aguas, estudiamos, mapa en mano y de acuerdo a los informes respectivos, la mejor ubicación de las seccionales en todos los núcleos. Muchas veces elogiamos a quienes lo merecían. Así como sancionamos sin contemplaciones a los tardos y poco voluntariosos. Establecimos también la reunión anual de directores de núcleos conjuntamente con representantes indígenas, en una asamblea nacional de gran trascendencia. En ella se procedía a revisar la labor cumplida por la dirección general y los inspectores, en primer término, y luego la de los directores de núcleos, profesores, etc. La autocrítica que se realizaba era muy saludable, y cierto que había una gran sinceridad y valor civil para exponer las cosas tal cual eran. Luego procedíamos a revisar el estatuto y su reglamento, para hacerlo siempre más asequible en todos los confines de la República. Estas reuniones duraban unas 2 semanas y se realizaban en Guarizata. Los gastos de viaje corrían por cuenta de los directores y la alimentación a cargo de la escuela de Guarizata, cuyas despensas estaban siempre repletas de víveres, producto de sus campos de cultivo. De esta manera se logró despertar inquietudes muy altas en muchos directores y maestros. No obstante, nos fue difícil lograr un rendimiento uniforme en todos ellos. Tal vez la obra era demasiado grande y no medíamos la capacidad media de trabajo. El caso es que algunos directores no lograron ponerse a la altura de las circunstancias. Sentían, indudablemente, emoción al penetrar en los recintos de Guarizata y al escuchar los elevados conceptos vertidos por los amautas. Descubrían que el parlamento de la escuela era el fundamento de la obra, y sin embargo, cuando volvían a sus núcleos no podían establecer ese sistema democrático dando función activa al campesinado, para que interviniera en el manejo de la escuela. Tal vez no entraba en sus mentes la idea de que el indio fuera capaz de señalar directivas en el desarrollo de los planes de trabajo. Si Raúl Pérez y otros brillaron a tanta altura, es porque supieron manejar admirablemente ese resorte psicológico. Lo contrario ocurrió con un maestro que trabajó conmigo en Guarizata por varios años, concurriendo sin falta a todas las sesiones del Parlamento Amauta, y cuando le tocó asumir la responsabilidad de conducir un núcleo. Su primera medida fue eliminar esa institución, negando al indio el derecho y la capacidad de intervenir en las actividades directivas de la comunidad. De modo que las cosas se hacían nuevamente a espaldas del indio, como en los tiempos pretéritos. 5. Una campaña para conseguir recursos. Estaba visto, el Estado no tenía dinero para sus escuelas indigenales, y sin duda que dejar las cosas a la cicatería de la administración pública era condenarnos a ser siempre maltratados. Propuse, pues, al ministro de Educación, que emprendiéramos una colecta pública para conseguir fondos, señalando como tope la suma de 10 millones como indispensable para cimentar el desarrollo de las escuelas indigenales. No se crea que yo me fiaba de la generosidad y de la filantropía ajenas, o que apelaba a sentimientos de conmiseración y piedad hacia el indio. No,
entendía que las contribuciones, si bien voluntarias, representaban una especie de impuesto sobre las grandes ganancias que percibían las empresas privadas del país. Y habíamos de hacer todo lo posible para cobrarlo. El ministro Peñaranda, entusiasta y ejecutivo como era, no solamente acogió con placer la iniciativa, sino que la hizo suya oficializándola mediante Resolución Suprema de 28 de enero de 1937, que decía: se autoriza a la Dirección General de Educación Indígena y Campesina para solicitar la cooperación económica y voluntaria de los hombres de negocios más encumbrados de la República, con destino al fomento intensivo de educación campesina. No terminó ahí su acción. Se dirigió mediante cartas a mineros, comerciantes, banqueros, industriales, latifundistas y otras personas, pidiéndoles su contribución. Pidió y obtuvo la cooperación de la prensa, que apoyó la iniciativa con unánime actitud. Los intelectuales más destacados fueron invitados a ocupar la radio para dictar conferencias relativas al problema del indio. Él mismo dio charlas por las emisoras locales y empleó todas las formas de propaganda necesarias. Nos correspondió ser los activistas de esta política, y lo hicimos con mucho entusiasmo. En las noches solíamos pegar carteles y afiches en las paredes, y recuerdo que el héroe de una de estas jornadas nocturnas fue Félix Seguino Zavalla, que nos colaboraba por entonces y que siempre mantuvo su espíritu indigenista. Fernando Loaiza era el alma de la propaganda radial, y contamos con el concurso de muchas gentes, entre las cuales recuerdo al artista Genaro Ibáñez, que nos hizo un cartel de extraordinaria fuerza. Uno de los artículos más interesantes que publicó la prensa demandando ayuda fue el que apareció en La Calle de La Paz, en su edición del 9 de marzo de 1937, y en el cual decía que no se trata de crear en el agro boliviano escuelas alfabetizadoras, con la meta del silabario y del intelectualismo vanos. No. Se trata de imponer escuelas activas, que dotadas de talleres, campos de cultivo, semillas, ganado, cinematógrafo, bibliotecas, internados, material sanitario, hornos para ladrillos y demás instrumentos de trabajo, forjen al nuevo indio un espécimen técnico macizo ligado a la tierra, por la mejor forma de producción, por la mejor forma de multiplicar el ganado, un espécimen digno de ser hombre productor. Esto, en el orden de la función económica de la nueva escuela rural. En el orden de la conciencia nacional, el gradual despertamiento del ciudadano, miembro activo de la nacionalidad boliviana, con espíritu solidario a los demás hombres que forman el cuerpo social y con noción perfecta de sus derechos y deberes. Educación campesina, para realizar estos fines, exige de los potentados del país, de los capitalistas mineros e industriales, que hacen su riqueza en Bolivia, una contribución económica, repetimos, no en el sentido de la invocación caritativa y de la simple filantropía, sino en el sentido de un deber social para con el país, para con la nación. Lo que a nosotros nos interesaba era que el dinero afluyera, fuese como fuese, y los resultados, si bien no alcanzaron a la suma de los 10 millones, nos permitieron contar en 6 meses de intensa campaña, con la suma de BS 538.657,87, que fueron depositados en el Banco Central y administrados por el Ministerio. Esta colecta fue salvadora para nuestras escuelas, porque posteriormente el presidente Bush no pudo prestarnos ayuda económica a pesar de sus deseos. El hecho es que Bush tenía preparado un gran proyecto para llevar la educación indígena a altísimo nivel, pero tenía al frente a la Convención Nacional, a la Comisión Legislativa y a sus propios ministros que no le dejaban operar, con lo que sus propósitos fracasaron por completo. Bush, con visión todavía más audaz que la de Tejada Sorzano, envió al Parlamento un proyecto de ley, con mensaje especial, por el que se destinaba 1 millón de bolivianos para expropiar el Ayllu de Guarizata en su integridad, y no solamente las 2 hectáreas circundantes señaladas por Tejada Sorzano. El Ayllu, que no era sino la antigua marca incaica, comprendía todas las hallañas y haciendas de la zona y tenía que ser entregado a la administración de los mismos indios, los cuales se obligaban a destinar la tercera parte de las tierras al sostenimiento de la escuela. Era la primera vez que se proyectaba un ensayo serio de reforma agraria manteniendo las tradiciones seculares. Por desgracia, el presidente de la Cámara de Diputados era un hijo de Achacachi, el cual entrepapeló el expediente cuando estaba listo para ser considerado. Nunca más se habló de ese asunto. 6. Interferencias de la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas. En el capítulo anterior dijimos que la Asamblea de Directores convocada por el ministro Peñaranda en 1936
había aprobado un proyecto del empleado Rafael Reyero sugiriendo al ministerio la creación de la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas. Era visible que el autor del proyecto era al mismo tiempo el único aspirante para ocupar el nuevo cargo, como en efecto sucedió. El ministro, sugestionado por la fraseología del proyecto, le dio a la flamante oficialía atribuciones bastante amplias y no muy claras, lo cual creó una serie de perjudiciales interferencias con la dirección general. A tal punto llegaron las fricciones, que me vi obligado a pasar una nota al ministro, en fecha 28 de julio de 1937, en cuyas partes salientes decía: me permito presentar mis observaciones sobre algunos puntos en los que no estoy de acuerdo, y solicito respetuosamente la rectificación de esos procedimientos. La Dirección General de Educación Indígena es un organismo técnico, al que se ha confiado la conducción integral de los núcleos escolares, y para tener toda su autoridad moral, espiritual y efectiva sobre sus dependencias, no debe ser preterida en ningún asunto que se relacione con los núcleos y la labor educacional, ni supeditada con intromisión de autoridades extrañas, que saliendo del marco de sus atribuciones invaden las de esta Dirección General. Tal ocurre con la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas, que creada con la finalidad de ejercer el patronato administrativo, económico y jurídico de los indígenas, pero no educacional, ha invadido, con la aquiescencia del ministerio, el terreno específico de esta dirección, interviniendo en la marcha de las escuelas, como si fuera de su incumbencia y relegando a esta oficina a la categoría de una simple estación de trámite, para ciertos asuntos intrascendentes y para otros no tomada siquiera en cuenta. La verdad es que la nueva oficialía había sido creada ex profeso para ponerla en contra de la Dirección General, y en su caso, para sustituirla. En última instancia esto representaba a las dos fuerzas en lucha, indios y gamonales, la ideología libertaria de Warisata contra los manejos de la reacción enmascarada en falsos indigenistas tan osados como inescrupulosos. No voy a decir que el ministro Peñaranda se haya dado cuenta de lo que hacía. Temperamento honesto como era, él fue engañado por quienes lo rodeaban y creyó sin duda hacer un gran servicio a educación indigenal, cuando en realidad había dado paso y autoridad a los supremos enemigos de ella. En la nota que comento, señalé varios casos de esas constantes interferencias. Al parecer, el nuevo oficial mayor no tenía otro campo de acción que el de nuestros núcleos, ignorando que fuera de ellos había inmensas masas de indígenas para las cuales hubiera hecho bien en trabajar. Y más aún, ese funcionario disponía de nuestros fondos como suyos. Como que se gastaba alegremente las sumas tan trabajosamente obtenidas en la colecta, entre otras cosas, para amoblar lujosamente sus oficinas. También denuncié cómo se permitió organizar algunas veladas teatrales con alumnos de Warisata y Caquiaviri, lo que no solo desorganizó varias semanas a las escuelas, sino que sirvieron para que nuestros enemigos nos acusasen de extremistas, por el subido tono de algunas recitaciones de los alumnos de Caquiaviri, pues oficial mayor y adláteres socialistas de cartón, creían que se llegaría a altos resultados esgrimiendo puños y profiriendo frases aunque con ellas se ocasionase la clausura de las escuelas. Finalmente, hacía notar la escasa visión que ese negociado tenía respecto al problema indio, señalando el caso sui generis de la propiedad de vacas, donde estaba situada la escuela del mismo nombre, pues mientras esta Dirección General desea establecer una granja escolar, a base de las tierras revertidas al Estado. El señor oficial mayor se apresura a parcelar, creando pequeños propietarios. En efecto, el señor oficial mayor no estaba planteando, ni mucho menos, una reforma agraria. Lo que estaba haciendo era privar al núcleo de vacas de la posibilidad de su desarrollo independiente, quitándole las tierras donde hubiera podido desarrollar su programa agrícola. Lo más curioso de este mal llevado proyecto fue que se hacía en nombre de principios socialistas, como si el socialismo consistiera en destrozar la propiedad colectiva y hacer pequeños propietarios. Supongo que no faltará alguna oportunidad en que podamos exponer ampliamente nuestras ideas en torno al problema de la tierra, pero entretanto, podemos manifestar que el criterio de parcelar sin más ni más implica el desconocimiento de la verdadera estructura económica en que se basa la producción de los países andinos, la cual es esencialmente colectivista y que ha sobrevivido hasta ahora con las denominaciones de Jata, Ainos, Minca, Marca y otras, síntesis de la organización del trabajo sobre la propiedad comunitaria. La forma moderna de esta supervivencia es la granja o hacienda, en la cual se han conservado, por lo general, todas aquellas modalidades, excepto en lo que concierne a la presencia del patrón,
que sustituye al encomendero, como éste sustituyó al inque o sus representantes. Una reforma agraria en estos países debiera, por lo tanto, conservar esta admirable organización productiva, sustituyendo al patrón, a su vez, con una entidad que, como en tiempo de los inques, sirviese a los fines de la colectividad en general. Esa entidad, a criterio nuestro, hubiera sido la escuela indígena en su forma productiva y de trabajo, la que se hubiera constituido en el motor económico y cultural de la comunidad y que, al lograr su autoabastecimiento, hubiera solucionado en gran parte el problema del mantenimiento de todos los núcleos escolares del país, tan costosos hoy en día. Desgraciadamente, ni la época ni las circunstancias nos permitieron enfocar este aspecto del problema, aunque para los fines de documentación histórica debo decir que ya fue planteado por mí en una conferencia que dicté en la Universidad de La Paz en agosto de 1937, cuyo texto se publicó en el diario La Calle, del 24 del mismo mes. Después hubimos de ver cómo, en las posteriores eclosiones sociales que conmovieron al país, se destrozaba irresponsablemente los restos de la organización agraria del Incario, lo que trae como secuela la pérdida irreparable de la vieja cultura india cimentada en aquella estructura. Este criterio no es nuevo en el país. Ya Bolívar, dictando sus célebres decretos de Trujillo, el 8 de abril de 1824, pretendió crear la propiedad individual entre los indios. Como es sabido, esos decretos fueron pronto anulados, y recién el 8 de marzo de 1866 Melgarejo los restauró, si bien no con la nobilísima intención de Bolívar, sino para dar paso a los apetitos de sus allegados, que pudieron apoderarse de las tierras de comunidad creando desde entonces la casta del Gamonal. Los autores del proyecto de parcelación de vacas no estaban siquiera con la mentalidad de Bolívar, estaban con la de Melgarejo, como lo prueba la similitud del presunto reparto de vacas con el decreto del tirano, que declara propietarios con dominio pleno a los indígenas que poseen los terrenos del Estado, debiendo servir de base a ese derecho la actual distribución establecida entre ellos, agregando a lo anterior. Cada indígena de los expresados deberá obtener del Supremo Gobierno el título de su propiedad particular. Nuestra posición es naturalmente contraria a esa mentalidad que destruye el organismo totalizador de la Jata Aymara para subdividirla en pequeñas parcelas sin cohesión ni unidad económica y social. El ministro Peñaranda escuchó mis razones cuando le expresé que en nombre de principios socialistas, pues el gobierno en aquellos momentos se titulaba socialista, se estaba destruyendo lo único socializado que había en Bolivia, la granja, para poner en vigencia un sistema de propiedad eminentemente liberal como es la pequeña propiedad. El ministro ordenó, pues, que la parcelación de vacas fuera suspendida, viendo el error que le estaban haciendo cometer los falsos socialistas que medraban a su sombra. 7. Un decreto inoperante y perjudicial. Otra de las genialidades de los asesores del ministerio fue la dictación del decreto de 19 de agosto de 1936, por el que se dispone que todo fundo rústico, empresa minera o de explotación industrial de cualquier género, donde existieran más de 30 niños en edad escolar, debía abrir obligatoriamente escuelas por su cuenta. Hasta el 30 de marzo de 1937, el incumplimiento de esa disposición sería penado con fuertes multas destinadas a un fondo especial para adquirir útiles de enseñanza, y el material necesario para esas escuelas sería provisto por los almacenes escolares del ministerio. Aparentemente el decreto se inspira en buenas razones, pero una cosa son los deseos y otra las realidades. Por nuestra parte, ya veteranos en la lucha contra los terratenientes, sabíamos que ese decreto no iría a ser cumplido en forma alguna, ya que no se contaba en primer lugar con la voluntad de los propietarios, ni había, en segundo término, ninguna organización capaz de imponer y controlar la creación y funcionamiento de tales escuelas. Por el contrario, nos iba a causar más de un serio dolor de cabeza y no pocos sinsabores, como en efecto sucedió, pues la sociedad rural boliviana se lanzó en contra nuestra con todas sus fuerzas, atribuyéndonos la paternidad del decreto. Esta medida debía ser cumplida por el Consejo Nacional de Educación en lo que se refería a las escuelas rurales, suburbanas y urbanas, y por la Dirección General de Educación Indigenal en lo correspondiente al campo, pero en la realidad, todo el peso de la tarea cayó sobre nuestros hombros, sin considerar que ya estábamos sobresaturados de trabajo con nuestra misión específica. Durante el tiempo transcurrido desde su promulgación hasta enero de 1937, en que me hice cargo de la Dirección General, no se había tomado previsión alguna para la creación de las proyectadas escuelas. Ni siquiera se les dio reglamentación y todo estaba en el aire,
aunque el plazo se aproximaba rápidamente. Le dije, pues, al ministro, que el susodicho decreto era impracticable, existiendo una población escolar indígena de 500.000 niños, se hubiera necesitado no menos de 15.000 escuelas, y aún reduciendo las cifras a 150.000 niños, de todos modos se requería de 5.000 escuelas, con otros tantos maestros. ¿De dónde saldrían estos? Además, el Estado tendría que proporcionar gratuitamente todo el mobiliario y material escolar, sostener una planta de 100 inspectores por lo menos, 9 inspectores departamentales y 2 o 3 inspectores generales. Todo lo cual representaba un presupuesto de unos 3 millones de bolivianos, actualmente unos 10.000 millones, que el Estado no tenía. Además, le hice notar al ministro la resistencia que ya se estaba produciendo contra el decreto, que no solo carecía de base económica, sino que estaba desprovisto de toda fuerza ejecutiva. El ministro me respondió muy confiadamente que todo estaba previsto, agregando que esperaba empezar a cobrar las multas para sufragar todos los gastos. Vea el lector lo que aquí sucedía. Con un trabajo lleno de sacrificio y constancia, apenas se podía sostener nuestros 12 núcleos, y ahora se pretendía pasar a la creación de algunos miles de escuelas como la cosa más fácil del mundo. Pero habiéndose encomendado una tarea, no nos quedó más remedio que cumplirla, y para ello empezamos por recordar a los empresarios y propietarios afectados la obligación que se les había impuesto. En segundo lugar, tratamos de organizar un curso rápido que nos permitiera dar ideas básicas a aquellos elementos que desearan dedicarse al magisterio indigenal. Todo esto lo hicimos desplegando mucha propaganda tanto en La Paz como en el interior, y eso tuvo la virtud de crear un ambiente favorable a educación campesina. Hasta el diario Noticias de la ciudad de Oruro, que era contrario a nuestra obra, publicó un artículo en el que reconocían lo equivocado de su posición y ofrecía colaborarnos. Su frase final decía: nosotros no creemos en todo lo que se tiene proyectado acerca del indio, pero creemos en Elizardo Pérez. Entretanto, la sociedad rural boliviana había roto sus fuegos contra nosotros, anunciando a sus filiales del país la guerra a muerte contra todo lo que significara educación indigenal, especialmente contra el decreto de Marras. Cierta vez me encontré en Potosí con el ministro, y le reflexioné nuevamente sobre lo negativo del asunto y los perjuicios que nos estaba ocasionando, a lo cual me respondió que el gobierno disponía de la fuerza suficiente para hacer cumplir el decreto. Pues bien, llegó el 30 de marzo, fecha señalada por el decreto, y no había sido fundada ni una sola escuela. El 6 de abril la Junta Militar de Gobierno dictó otro decreto concediendo el plazo de 30 días más, bajo pena de severas sanciones, y así la situación se repitió una y otra vez, hasta que el gobierno se cansó de expedir decretos de prórroga, lo que significaba dar paso a las sanciones correspondientes. A tal efecto, la Dirección General pasó a las prefecturas de toda la República enormes listas de infractores para que les fueran cobradas las multas señaladas. De más está decir que nadie pagó ni un centavo. Tal fue el triste fin del famoso decreto. Respecto a su autor, que estaba obligado a salir en su defensa, sostenerlo y llevarlo a la práctica, no apareció por ningún lado ni se molestó en ayudar a la campaña absolutamente en ninguna forma. Tenía conciencia, sin duda, de la farsa que había elucubrado. 8. Estrategia de los terratenientes. No extrañará a nadie que la ofensiva de la sociedad rural adquiriera una fuerza formidable. El país se prestaba para ello, y en realidad lo extraño era que nosotros hubiéramos podido avanzar tanto. Nuestros enemigos se parapetaron en las oficinas públicas, en las radios y en muchos periódicos, entre estos, La Razón, que en otro tiempo nos había defendido, cuando Fabián Vaca Chávez era su director, ahora nos combatía con ferocidad atribuyéndonos todas las fechorías posibles. Después de las primeras escaramuzas, pues nosotros no quedamos callados, la sociedad rural lanzó un ataque a fondo, denunciando oficialmente ante el Ministerio de Educación la calidad delictuosa de nuestra obra en Guarizata y en los demás núcleos. La denuncia, monstruosa, pergeñada con maldad, y no obstante, con poca habilidad, llevaba fecha 2 de agosto de 1937, aniversario de la fundación de la escuela. Por extraña coincidencia, poco antes el TCNL. Germán Busch, ahora presidente, dictaba el decreto supremo por el que se señalaba el 2 de agosto de cada año como Día del Indio, disponiendo que se rindiera homenajes nacionales a la creación de Guarizata.
He ahí dos épocas enfrentadas: el pasado caduco y lleno de vergüenza, representado por esa entidad oscurantista y feudal que era la sociedad rural boliviana, y el futuro, promisorio, ansioso de libertad y de justicia, emergido de las trincheras del Chaco, representado por ese hombre puro y valeroso que fue Bush. La sociedad rural aseguraba con la mayor frescura que ellos podían indicarnos la forma y espíritu con que deben encararse los métodos sanos de la educación del indio, en estos momentos en que hay ambiente feliz de entusiasmo y sobre todo de posibilidades económicas. En nuestra respuesta hacíamos notar que esa afirmación la hacían precisamente cuando se oponían a todo trance, al establecimiento de escuelas en sus fundos, y cuando su aporte a la colecta había alcanzado cifras mínimas. Decía también la sociedad rural que no se enseña en las escuelas de Guarizata y Caquiaviri la labor agrícola, sino con preferencia la de obreros manuales. Lo mismo dirían años más tarde los profesores normalistas que nos juzgaron. Naturalmente, fue fácil desmentir tal aserto, no solo con demostraciones prácticas, sino mencionando lo que al respecto decían el Estatuto de Educación Indigenal y su reglamento. A más abundamiento, se les hizo ver que aún en las escuelas que debían sostener los latifundistas, se había dispuesto que tuvieran 1 o más hectáreas de terrenos de cultivo, para las experiencias agrícolas de los alumnos. Esta disposición aparece en el artículo 146 del reglamento que confeccionó la Dirección General al hacerse cargo de la tarea. Era un agregado que pusimos por nuestra cuenta, porque para el proyectista del famoso decreto, las escuelas de latifundios debían ser meramente alfabetizadoras. Además recordamos al ministro, en nuestro informe, que ya el 13 de mayo de 1937 le habíamos dado información oficial acerca del resultado de nuestras cosechas, mediante carta en la que detallábamos la siguiente producción de Guarizata: 820 cargas de papa, 100 cargas de habas, 40 cargas de trigo, 1 quintal de arvejas, 50 libras de linaza, 2 libras de raigrás, 2 libras de trébol híbrido. En la misma fecha habíamos manifestado al ministro que el día en que se cuente con tierras propias y se intensifique la educación agropecuaria, de acuerdo al plan de esta Dirección General, Guarizata triplicará sus utilidades y esto mismo podría ocurrir en los demás núcleos. Si les dotamos de los campos que necesitan para sus experimentaciones agrícolas, con lo que llegarían a conseguir cierta independencia económica o la ampliación de las atenciones y capacidad de sus internados. Precisamente este brillante resultado de nuestras actividades agrícolas me decidió a enviar una orden al director accidental de Guarizata, el 29 de mayo, disponiendo que el internado se ampliara a 100 niños, debiendo ser sostenidos 50 con los ingresos de la escuela. Es interesante referir, además, que en tal oportunidad se dispuso que se eligieran 20 o 30 niñas de 8 a 12 años de edad, prefiriendo a huérfanos de guerra, para establecer el internado femenino, cuyo cuidado debía encomendarse a las madres de familia en turnos rotativos de 15 días. Claro que no nos limitamos a dar la orden, sino que esta fue acompañada del material y la vajilla correspondientes. La escuela dio así otro paso de gran trascendencia en la educación de la mujer. Volviendo al asunto, transcribimos también informes provenientes de otros núcleos, en los cuales se detallaba los trabajos agrícolas y sus proyecciones, habiendo sido los más importantes los provenientes de Canasmoro, El Parapetí, San Lucas y Casarabe. De Vacas hicimos notar la posibilidad de establecer un internado de 500 alumnos si se ponía a disposición de la escuela las propiedades municipales de la región. Otra denuncia de la sociedad rural consistió en decir que no hacíamos arborización, acusación que también rebatimos fácilmente ya que era una de las ocupaciones favoritas de maestros y alumnos. Refiriéndonos a los talleres, decíamos que el objetivo que se persigue no es el de graduar artesanos, dotando a los indios de un oficio, sino de iniciarlos en los trabajos manuales, a fin de que puedan por sí mismos atender a ciertas necesidades domésticas, porque el indio más que nadie necesita saber labrar una madera, trabajar una mesa, o coser su ropa, saber hilar y tejer, tener conocimientos de herrería y mecánica, saber fabricar tejas, ladrillos y utensilios de alfarería, etc. Una enseñanza en este sentido se trata de calificarla como si fuera consagrada a convertir a los indios en artesanos. Pero esta afirmación lanzada por los enemigos de la educación del indio es maliciosa, porque bien enterados están de que no hemos caído en el absurdo de querer hacer artesanos en vez de labradores, a hombres que viven en el campo.
En 1940 la acusación sería repetida por los normalistas que se apoderaron de Educación Indigenal, quienes, a sabiendas de que falseaban la verdad, sostenían el punto de vista de la sociedad rural diciendo que hacíamos artesanos antes que labradores. La sociedad rural se había referido también a las veladas ofrecidas por las escuelas de Guarizata y Caquiaviri, en el Teatro Municipal de La Paz, las que, como he dicho, fueron organizadas por la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas, a espaldas de la Dirección General. La sociedad rural quiso demostrar que esas veladas probaban nuestra filiación comunista, sin darse cuenta de que nada teníamos que ver en el asunto. Dijimos, pues, que a quienes debían acusar era a sus amigos y partidarios de la Oficialía Mayor. En tono amenazador, la sociedad rural decía: somos, señor ministro, 7.000 hacendados en el departamento de La Paz y 30.000 en toda la República, que constituimos sólida fuerza económica agraria y honrada fuerza de opinión poderosa y patriótica. A lo cual respondimos que en cambio ellos no pueden decirnos: tantos miles de hacendados hemos creado escuelas y educamos a tantos miles de indios. La sociedad rural también nos había denunciado diciendo que descuidábamos la cuestión higiénica y sanitaria, lo que nos dio ocasión para demostrar que la Dirección General había organizado este servicio con escala nacional, creando una Dirección General de Sanidad Indigenal, cuyo primer director fue el doctor Arturo Plaza, del cual dependían 3 médicos regionales y una numerosa planta de sanitarios profesionales. El doctor Plaza había organizado un importante curso para preparar a estos últimos, y toda esta labor, silenciosa pero no por ello menos eficaz, tuvo grandes resultados, permitiendo combatir el flagelo de las epidemias que solían diezmar a las poblaciones campesinas. En fin, que la sociedad rural se figuraba sin duda que nos pasábamos la vida en la holganza y el ocio, habiéndole demostrado que era todo lo contrario. 9. Los nuevos núcleos de educación indigenal. Una de las medidas más importantes en el desarrollo de nuestras labores fue disponer la intervención del Parlamento Amauta en el manejo de los fondos administrados por cada director, no solo para realizar una fiscalización severa, sino para dar otra oportunidad de que se pusiera a prueba la capacidad del indio en el manejo de la cosa pública. En cuanto a los directores, acordamos con el Contralor General de la República que dependerían directamente de la Contraloría en calidad de pagadores, para todo cuanto significase el manejo de fondos. De esta manera quedaba asegurada una correcta administración y además cortaba de raíz todo comentario respecto al corriente rumor esparcido por nuestros enemigos, en sentido de que pidábamos alegremente, sin control de nadie, los fondos fiscales. A los directores se les recomendó que manejasen sus núcleos como si fueran empresas industriales cuya obligación era producir renta al capital invertido, ya que tenían la cooperación de la colectividad, materiales de construcción baratos o gratuitos, el trabajo de talleres, los productos agrícolas y otros. El sentido económico de los núcleos adquiría así un carácter práctico que salía de las meras proyecciones verbalistas y creaba auténtica riqueza, primer paso para enriquecer a la comunidad y después, sucesivamente, a entidades sociales cada vez más extensas, marcas, provincias, etc. ¿No era este un modo de hacer la riqueza del país? Pues junto a ese trabajo productivo y enriquecedor se desplegaban cualidades de austeridad y esfuerzo, como para emprender cualquier empresa, por difícil que pareciera. Condiciones estas que han sido siempre las que han forjado la grandeza de los pueblos. No estamos elucubrando desde el escritorio. Nos referimos a hechos vividos y documentados y en presencia de los admirables resultados que nos daban los núcleos, ya fuese en el Beni, con Casarabe, en la frontera, con Yizá, en los valles, con Clisa y Caiza, etc., donde trabajaba una juventud entusiasta y sufrida, de gran calidad y que no era, como nos acusó uno de los corifeos de la sociedad rural, de simples desocupados. Al relatar estos trabajos tengo que rendir mi tributo de admiración al maestro boliviano, en el cual he encontrado virtudes muy altas, quizá las más eminentes en América. Por eso mantengo mi fe en él, y estoy seguro de que forjará el más espléndido porvenir para Bolivia. Pues ¿en qué país del continente se han dado casos como el de Ceballos y Zabaleta, que llegan al sacrificio de la vida en aras del deber? Donde se puede encontrar el extraordinario despliegue de energía de Raúl Pérez, Enrique Quintela o Carlos Loaiza Beltrán, entregados a la causa con absoluta determinación y firmeza y con pleno renunciamiento a sus intereses y aún a su salud. Pues bien, si pocos,
mis colaboradores suplían el número con la calidad, y la experiencia demostraba que allá donde se creara algo, la obra tendría siempre quien la llevase a cabo hasta el fin. Con esa fe en el elemento humano, no desmentida por el fracaso de muchos, me lancé a fundar otros núcleos de educación indigenal, y lo primero que hice fue crear la escuela en Mojocoya, donde, como he dicho, no se había realizado absolutamente ninguna labor. La fundación del núcleo dio lugar a interesantes experiencias con los indios de aquella región. Claro es que el nuevo director, Corsino Jordán, tuvo que realizar un trabajo de gran empuje para destruir todo rastro de la nefasta administración anterior que tanto había influido en el ánimo de los campesinos. Pero estos respondieron con gran voluntad, y así colocamos la piedra fundamental en el mes de mayo, organizando al mismo tiempo el Consejo de Administración. Mojocoya es una planicie de unos 300 kilómetros cuadrados de superficie y se halla a 180 kilómetros de Sucre. La población es íntegramente quechua, y constituye el grupo más avanzado de los Ándidos hacia el sur, pues a pocas leguas, siguiendo el curso del Río Grande, ya se encuentra la familia de los guaraníes. Es una región ganadera y bastante rica, y las tierras adquiridas permitirían levantar una granja escolar de grandes alcances. Debo decir que la actuación de Jordán fue excelente, respondió con solvencia, permaneció leal a los principios de Guarizata y no fue de los que apostataron. El núcleo de Jesús de Machaca, había tiempos en que el nombre de Jesús de Machaca era sinónimo de barbarie, de rebeldía y de peligrosa agresividad, a consecuencia de la sublevación de 1921 que tan duramente fue reprimida. Pero yo tenía otras creencias respecto a esos indios y deseaba vincularme con ellos para ver cómo respondían a un trabajo como el que hacíamos en Guarizata. Estaba seguro de que su supuesta belicosidad encerraba grandes virtudes humanas, y quien vea el fondo de la cuestión tendrá que encontrar en esa innata rebeldía la tenaz disposición del hombre para alcanzar su libertad. ¿Era eso un defecto? No. Era una virtud que denotaba gran fortaleza para cumplir un destino en la sociedad y para sobrevivir, inconformes con el sometimiento de la raza. Claro que este concepto no agradará a quienes conviene la subsistencia del régimen de la servidumbre. Para ellos, todo rasgo de independencia es malvado y debe ser suprimido. Pero los indios de Jesús de Machaca mantuvieron su carácter desde tiempos inmemoriales, cuando constituían la tribu de los Pacajes, que aunque vencidos por Maita Cápac en el siglo XIII, nunca fueron sometidos del todo. Tampoco se entregaron al encomendero colonial ni al hacendado republicano. El virrey Toledo, vista la rebeldía congénita de estos indios, convirtió el Ayllu de Corpa, perteneciente a la marca de Jesús de Machaca, en un cacicazgo independiente entregado a un descendiente de los inques, y con cuyos productos se sostenía un beaterio o casa de novicias indígenas. Recién en 1900 el general Pando se estableció en ese lugar como hacendado. Y últimamente 1961 la casualidad hace que en Corpa precisamente se haya encomendado al padre Landini que establezca un internado de muchachas indias, ya no para ser destinadas a los conventos como en la colonia, sino con objetivos mucho más sociales. Jesús de Machaca, de acuerdo a nuestra organización territorial y política, es un cantón que posee jurisdicción sobre sus 12 comunidades o ayllus, cada uno de los cuales tiene cierto número de estancias. Es exactamente lo que Rigoberto Paredes ha visto en la provincia Inquisibi, o sea, la marca preincaica, incaica y postincaica. La colonia sustituyó al Malcú por el corregidor. En el Incario tenía 2 o 3 Pachacacamayo, de acuerdo a su densidad de población y el respectivo número de Chuncacamayo hasta llegar a la unidad familiar. En cuanto al gobierno de la marca, la creación de corregimientos no eliminó la tuición de las ulacas del Incario, aunque haya sido cambiada su denominación por la de cabildos. Por todos estos antecedentes tenía grandísimo interés en fundar un núcleo en esa zona donde tan puras se habían conservado las instituciones ancestrales. Allá me fui, por tanto, para hacer contacto con las indiadas. Pero la cosa fue más bien difícil, porque el indio se mostraba muy huraño, como que 16 años de transcurso no habían logrado hacer olvidar la espantosa matanza, seguida de la permanente hostilidad de mestizos y blancos. No sabiendo cómo hacerme escuchar del cabildo que se reunía cada domingo, tuve la idea de aprovechar de la próxima festividad de Corpus Christi, de la que me dijeron reunía no menos de 10.000 personas en la plaza, para hablar a la multitud. Para el efecto, busqué al cura párroco y le pedí que me permitiera ocupar el púlpito en un intervalo de la misa, que según esas referencias, contaba con gran número de oyentes.
Esta idea parecerá descabellada, pero ya estaba acostumbrado a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar mis fines. Sin embargo, llegada la fiesta, la multitud se concentró, efectivamente, en la plaza, llenándola con su polífono estruendo, pero a la misa no entraron más de 10 indios, en vista de lo cual desistí de mi intención. Pensando asimismo que acaso ese medio de buscar contacto no sería bien visto por las indiadas, pues de hecho me situarían al lado del cura. Y era visible que la iglesia ya no tenía, para ellos, el antiguo atractivo. Razones, sin duda, no faltaron. Abandoné el templo y busqué contactos por medio del corregidor, también con resultados negativos. Después me fui a algunas comunidades, y en fin, puse tanto empeño que logré despertar cierto interés. Lo que más me valió fue haberme quedado a dormir algunas veces en las chujias indias, sirviéndome el magro chuño en sus mismas chuas, platos de barro. Así se me permitió exponer mis propósitos primero ante el grupo familiar y luego ante mayor número de gentes. Los indios me escuchaban con cautela, pero pronto fue evidente que la cosa empezaba a tomar forma en su cabeza. Por fin el cabildo en pleno resolvió recibirme. Este fue un acontecimiento en Jesús de Machaca, porque aquella entidad no abría sus puertas a extraños, especialmente si se tratara de mestizos o blancos. Pero rota la tradición, fui escuchado por 24 patriarcas que representaban a las 12 comunidades circundantes. Yo sentí la solemnidad del momento y puse elocuencia en mis explicaciones. Relaté lo que habían hecho los indios de Guarizata y les invité a visitar la escuela, poniéndoles a su disposición nuestro vehículo. Pese a su gravedad, pude notar signos de complacencia ante mi lenguaje, y mis proposiciones fueron aceptadas. 27 autoridades indias subieron al camión rumbo a Guarizata, y al llegar a la escuela no pudieron menos que manifestar su asombro con las típicas exclamaciones aymaras. He aquí que hermanos de raza habían hecho nada menos que un palacio para uso de ellos y de sus hijos, y el hombre desconocido que les había hablado, se había quedado corto en la descripción. El Parlamento Amauta los recibió en asamblea, en la cual se les hizo conocer al detalle todo lo realizado. Después pasearon por todas las reparticiones, vieron nuestros campos y jardines, comprobaron lo que se había hecho en cuanto a acción social, apreciaron en todos sus aspectos la nueva vida de los niños. Los diferentes Ayllus los acogieron haciéndoles grata la permanencia, y todo resultó una verdadera fiesta de las hermandades indias de esos dos grupos aymarás. Vueltos a Jesús de Machaca, el cabildo resolvió por unanimidad y previa autorización de las 12 comunidades, cooperar material y moralmente a la construcción de la escuela central, de la que más tarde se desprenderían las seccionales respectivas en cada uno de los Ayllus. Lo principal estaba logrado. Ahora solo faltaba levantar los edificios. Por el momento, no teníamos un director que pudiese desempeñar el cargo con la eficiencia requerida. Se trataba de una creación trascendental que iba a desmentir todo lo dicho acerca del indio de Jesús de Machaca, y para eso se requería de gran capacidad y valor. Bien conducido, el núcleo podía superar a Guarizata, que era lo que se proponían los indios, ya que no había obstáculos y, más bien, todo era favorable. Habiéndoseme recomendado a un profesor normalista de Sucre, le hice la proposición para que se hiciera cargo del núcleo, aceptó complacido, pero apenas duró 8 días en sus funciones. Tal era su ineptitud que me vi obligado a retirarlo antes de que echara a perder lo que habíamos hecho. Algunos años más tarde encontramos a este maestro como director de la Escuela Normal Rural de Santiago de Guata, dando testimonio en contra nuestra. Ante esta situación, fue designado director un joven maestro formado en Yizá. Era un maestro artesano al que se había dado la enseñanza de materias generales a las órdenes de Bernabé Ledesma, por el espacio de 1 año. Supertino Pozo, que tal era el nombre de nuestro personaje, era activo, grandemente voluntarioso, muy hábil en el trabajo manual y convencido de la causa del indio, pero, claro está, no era un Enrique Quintela o un Carlos Loaiza. Con alguno de estos Jesús de Machaca hubiera crecido en poderosa dimensión. Pero así y todo, Pozo respondió consagrándose al trabajo, demostrando que no hace falta un título académico cuando se tiene fe y honradez. Después se completó el personal con elementos de buena voluntad habituados a las incomodidades y dispuestos a trabajar. El Cabildo de Jesús de Machaca inició sus actividades con sumo empuje, obtuvo la cesión gratuita de tierras, materiales de construcción y trabajo personal. Determinó la ubicación de la escuela,
y para iniciar los trabajos de apertura de cimientos, me manifestaron que estos debían ser iniciados por la Taica, o sea, la comunidad madre. Fue esa la ocasión en que me informé que la marca estaba dividida en 2 distritos de 6 comunidades cada uno. Eran los antiguos Anan Suyu y Urin Suyu. A la cabeza de Anan estaba la Auki, padre, comunidad, y la Taica a la cabeza de Urin. En todo trabajo que interesase a la comunidad, las obras debían ser comenzadas por la Taica, y así, cuando ésta lo vio por conveniente de acuerdo a sus ritos, inició los trabajos seguida luego por las demás comunidades de acuerdo a su orden jerárquico. Así comenzó en Jesús de Machaca una verdadera eclosión social, si bien de distinto orden que en 1921. Todas las viejas rebeldías se encaminaban ahora a la obra de su propia cultura, comienzo de una auténtica liberación. Su trascendencia fue enorme en el altiplano, y de ella se hizo eco la prensa paceña, aunque no faltaron quienes viesen en la fundación del núcleo una amenaza para el país, dada la fama que arrastraban los indios de esa zona. La Calle publicó un excelente artículo el 13 de julio de 1937, en el que decía: no es posible que se siga atribuyendo a los comunarios de Jesús de Machaca la triste fama de subversivos. Actualmente todas las comunidades se hallan empeñadas en levantar el edificio escolar, cuyas proporciones serán realmente gigantescas. Y fuera de los turnos ordinarios de trabajo que son de 120 o más hombres semanales, los indígenas hacen otros por su cuenta y voluntariamente, centuplicando su esfuerzo para terminar su escuela. El diario, con el título de Jesús de Machaca, una severa revisión aymara, decía el 29 de agosto de 1937. He aquí una comarca parecida en su aspecto geográfico y humano a la de Guarizata, donde viven más de 2000 comunarios que actualmente, bajo la fiebre de edificar su gran escuela, mueven brazos y más brazos. Unos cortando piedra de las canteras vecinas, otros abriendo los cimientos o fabricando adobes, ladrillos, arrancando paja, etc. En esta labor se confunden viejos, jóvenes y niños, un millar de voces rumorosas y jadeantes, una colmena viva de actividad. A propósito del carácter de la raza y de las leyendas hábilmente deslizadas sobre los indios machacas, la escuela, que es una experiencia viva, está comprobando que las fuerzas de la raza pueden canalizarse fácilmente en el sentido de la civilización y del progreso. Todo esto no era sino expresión de la verdad, ya que los periodistas paceños hicieron una excursión con fines informativos, y vieron el maravilloso espectáculo de la vida que renacía en los campos antes regados por la sangre y por el odio. La matriz de la escuela se ubicó en Jonco, que era la Taica, debiendo atender también a las necesidades educacionales de Sulcatiti, o sea la Auki. Para su desarrollo agropecuario fueron donadas 40 hectáreas de tierras de riego de primera calidad, en superficie continua. Cada Ayllu contribuyó con una porción de tierra tomándola de su sayaña en compensación de la que pasó a formar el bien escolar o común. Todas estas formas de contribución fueron discutidas por el Cabildo, similar en su estructura al Parlamento Amauta de Guarizata y tan dinámico como este. Jesús de Machaca tenía una serie de ventajas sobre Guarizata, empezando por la fertilidad de sus tierras, aptas para muchos cultivos y para ganadería, por su importancia demográfica, y por último por no haber sido penetrada por el latifundio. Su porvenir estaba, pues, asegurado, y en efecto, pocos años después se hallaba en pleno florecimiento, revelando la formidable capacidad constructiva del indio. Pero como todo es relativo en esta vida, también el núcleo de Jesús de Machaca recibió los golpes de la reacción feudal y fue destrozado, como Guarizata. En la actualidad 1961 el padre Gabriel Andini, veterano maestro indigenista, trata de restaurarlo en parte, pues se le ha entregado el núcleo de Corpa, que no es sino una segregación de la antigua marca de Jesús de Machaca, donde hemos podido apreciar que se trabajaba con austeridad y empeño, haciendo recordar los antiguos tiempos de la escuela indígena boliviana.